Yo nunca creí que el amor pudiera ser un crimen en las calles de Granada. Hasta que un profesor me tocó donde no debía y el director decidió que mi silencio valía más que mi alma. Aquella noche, bajo la lluvia torrencial que azotaba el Albaicín, juré que no lloraría más por hombres que me veían como una mancha en su reputación impecable. Pero el primer golpe no vino de un puño, sino de una mirada que me desnudó en el aula vacía. Y supe que mi secreto, ese que me hacía arder por dentro, acababa de convertirse en mi sentencia. Me llamo Rafael. Tengo 17 años y vivo en el corazón del Albaicín, donde las casas se amontonan como secretos mal guardados contra las laderas de la colina. Granada es una ciudad que te abraza con su calidez eterna, con sus teterías morunas oliendo a jazmín y menta, y sus plazas donde los guitarristas rasguean flamenco hasta que el alma duele de belleza. Pero para mí, esa belleza siempre ha sido un velo fino sobre la podredumbre. Soy gay. Lo supe desde que tenía 12 años. Cuando miré a un chico en la playa de la costa tropical y sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. No se lo conté a nadie al principio, mi madre, una viuda que cosía trajes de flamenca para turistas, ya cargaba con suficiente el alquiler que subía como la marea. Mi hermano menor que soñaba con ser torero pero no tenía ni un euro para un traje de luces. Decirle que su hijo mayor prefería los labios de un muchacho a los de una muchacha habría sido como clavarle otra daga en el pecho. En el Instituto San Cecilio, un edificio decrépito pegado a la muralla nazarí. Todo era rutina asfixiante. Las clases de historia sobre los reyes católicos que expulsaron a los moriscos. Ironía pura cuando yo me sentía como un exiliado en mi propia piel. Y luego estaba Mario, el profesor de literatura, de 35 años. Con esa sonrisa que parecía tallada en olivo y ojos verdes que te atrapaban como las redes de un pescador en el Genil. Llegó al curso pasado, transferido de Sevilla. Y desde el primer día, sus clases eran un incendio. Leía a Lorca con una pasión que hacía que las chicas se sonrojaran y los chicos, como yo, nos removiéramos en los bancos. El amor es un grito en la oscuridad, decía, citando al poeta granadino. Y yo me preguntaba si él sabía lo que era gritar en silencio. Al principio, era inofensivo. Me pedía que me quedara después de clase para discutir poemas. Decía que tenía una sensibilidad especial para las metáforas que huir en García Lorca. Yo me hinchaba de orgullo. Porque en casa solo oía sermones sobre ser hombre de verdad. Sobre no defraudar el apellido andaluz. Mario me prestaba libros, Bodas de sangre. La casa de Bernarda Alba. Y en las notas al margen escribía frases como siente esto en tus venas. Rafael. Es tuyo. Una tarde, en la biblioteca polvorienta del instituto, me rozó la mano al pasarme un volumen. Su piel era cálida, áspera como la tierra de las Alpujarras. Y yo me quedé helado. No de miedo, sino de un hambre que no sabía nombrar. Eres diferente, murmuró. Y su aliento olía a tabaco y a vino de la sierra. Esa noche, en mi cuarto diminuto con vistas a la catedral, me masturbé pensando en él, odiándome por ello. Porque sabía que los profesores no miran así a los alumnos. No en Granada, donde el escándalo es peor que la Inquisición. Pero las cosas escalaron como la niebla que sube del Darro en invierno. Empezó con mensajes en WhatsApp, lee esto antes de dormir. Te hará soñar. Enlaces a poemas eróticos de Federico. Fragmentos donde el deseo se enreda como hiedra. Yo respondía con emojis tímidos.
Un corazón que borraba después de enviarlo. Luego vinieron las invitaciones, ven a mi piso en el Realejo. Te presto más libros. Fui la primera vez. Nervioso como un gato en Semana Santa. Su apartamento era un caos de arte, carteles de la Feria de Abril. Un póster de Almodóvar con Penélope Cruz llorando pasión. Me sirvió té moruno y hablamos de todo, de cómo Granada ahoga a los que no encajan. De cómo él había huido de un matrimonio fallido en Sevilla porque no podía fingir más. ¿Fingir qué? Pregunté. Y él se rió. Una risa que retumbó en mi pecho. Que el amor es solo para los que lo merecen. Aquella noche. Me besó. Fue suave al principio. Como un verso susurrado. Pero luego se volvió voraz. Sus manos en mi cintura. Tirando de mi camisa. Yo me dejé. Embriagado por el olor a sándalo de su colonia. Por la promesa de que alguien me veía entero. No duró. Después de eso. Mario se volvió posesivo. En clase. Sus ojos me perforaban. Y si hablaba con otro chico, un simple pásame el boli a Javier. El del equipo de fútbol. Él fruncía el ceño y al día siguiente me ignoraba. Una vez. ¿En el pasillo? Me acorraló contra los casilleros. ¿Qué coño haces coqueteando por ahí? ¿Crees que soy uno más? Su voz era un siseo. Y su mano en mi hombro dolía como una garra. Yo balbuceé excusas. El corazón latiéndome en la garganta. Pero él solo sonrió. Esa sonrisa falsa que usaba con el director. No me jodas. Rafael. Eres mío ahora. Empecé a evitarlo. Cambiando de ruta para no cruzarme con él en el patio. Pero Granada es pequeña. El instituto más. El acoso se volvió sutil, notas en mis trabajos. Cuidado con tus elecciones. Pues. O miradas que me seguían hasta el baño. Sentía su presencia como una sombra en las callejuelas del Albaicín. Acechante. Lista para saltar. Mi familia no sospechaba nada. Mamá me veía como su orgullo. El chico que sacaba notables y ayudaba con las facturas cosiendo bajo la luz de una lámpara barata. Mi hermano. Paco. De 14. Solo bromeaba sobre chicas, cuando me presentas a tu novia. ¿Rafa? Yo reía. Tragándome el nudo. Porque decir la verdad habría roto nuestra frágil normalidad. En la calle. Con amigos del barrio. Fingía interés en las verbenas. En las muchachas con faldas de volantes que bailaban sevillanas. Pero por dentro. Me desangraba. Cada noche. Mirando las luces de la Alhambra desde mi ventana. Me preguntaba si valía la pena seguir respirando en un mundo que me pedía ser otro. Y entonces. El director. Don Emilio. Entró en escena. Un hombre de 60. Con bigote canoso y corbata siempre torcida. Que dirigía el San Cecilio como un patriarca andaluz, severo con los alumnos. Indulgente con los profesores. Lo sabía todo. O eso creíamos. Una mañana. Después de que Mario me dejara un moratón en el brazo, un accidente en las escaleras. ¿Mentí? Don Emilio me llamó a su despacho. El aire olía a café rancio y a papeles mohosos. Siéntate. Hijo. Dijo. Con esa voz paternal que me erizaba la piel. Le conté todo. O casi, los mensajes. Los besos. El miedo que me ahogaba.
Él escuchó, tamborileando los dedos en la mesa. Y al final suspiró, Mario es un buen profesor. Ha tenido problemas en Sevilla. Pero aquí es intocable. Si lo denuncias, te destrozarán a ti primero. Piensa en tu madre. En tu futuro. Sus palabras fueron como aceite hirviendo en una herida abierta. No era protección, era complicidad. Mantén la boca cerrada. Rafael. ¿Y si él te molesta? Ven a mí. Yo lo manejaré. Salí de allí temblando. Con el sabor a bilis en la boca. El director no era mi salvador, era el guardián del silencio. Desde ese día, el acoso se volvió un veneno lento. Mario me esperaba en los rincones oscuros del instituto. Susurrando amenazas envueltas en cariño, si hablas, te arrepentirás. Nadie creerá a un maricón como tú. Yo me encogía. Nodiendo. Porque don Emilio tenía razón, en Granada. El escándalo mancha para siempre. Amigos notaban mi palidez. Mi ausencia en las tapitas del fin de semana. Pero yo los esquivaba con excusas de exámenes. Solo en mi cuarto. Con el rumor del río Darro abajo. Dejaba que las lágrimas vinieran. Calientes y furiosas. Mojando las páginas de Lorca que ahora me parecían burlas. Las semanas siguientes fueron un túnel de sombras bajo el sol implacable de Granada. El verano se acercaba. Trayendo el calor que hace que las calles del Albaicín huelan a tierra seca y a flores marchitas. Pero para mí, cada día era una batalla contra el peso invisible de Mario. Él había calibrado mi debilidad. Como un torero midiendo al toro antes de la estocada. En clase. Me elogiaba delante de todos Rafael. Tu ensayo sobre el duende lorquiano es sublime. Y yo sonreía forzado. Sabiendo que era una trampa. Después. En el almacén de material. Me acorralaba, sus manos en mis hombros. Su boca en mi cuello. Murmurando dime qué me quieres. O le cuento a tu madre lo que haces con los chicos en el baño. Mentía. Por supuesto, yo no había tocado a nadie más. Pero el miedo me hacía creerlo todo. Don Emilio cumplía su promesa a medias. Hablaba con Mario en su despacho. Puertas cerradas. Y salían riendo. Como viejos amigos en una tertulia de la Alhambra. Se ha calmado. Me decía el director. Palmeándome la espalda con una familiaridad que me revolvía el estómago. Pero no era verdad. Una noche. Mario me mandó un audio, su voz ronca. Jadeante. Describiendo lo que me haría si no iba a su piso. Ven. O subo el volumen. Lo borré. Temblando. Y bloqueé su número. Pero él usaba perfiles falsos. Fotos de gatos granadinos para despistarme. Me sentía como un ladrón en mi propia vida. Robándome pedazos de mí mismo para sobrevivir. En casa. La tensión se filtraba como humo. Mamá notaba mis ojeras. Mis platos casi intactos. Estás enamorado. ¿Verdad? Cuéntame. Hijo. Que las madres sabemos. Yo negaba. Riendo nervioso. Y ella insistía con anécdotas de su juventud, como conoció a papá en una romería de la Virgen de las Angustias. Como bailaron hasta el amanecer. Sus ojos brillaban de nostalgia. Y yo me odiaba por no poder darle esa misma historia. Paco. Mi hermano. Era peor, me pinchaba con chistes machistas que oía en el barrio.
Rafa. ¿Por qué no sales con la Mari de al lado? Es un bombonazo. Yo tragaba saliva, imaginando contarle la verdad y ver su cara de confusión. De decepción. Nuestra familia era un tapiz andaluz, devoción a la Virgen. Tapas los domingos. Y el tabú de lo que no se nombra. Ser gay no era solo mi secreto, era una grieta en el muro que nos sostenía. Intenté buscar refugio en la ciudad. Granada. Con su mezcla de culturas moros, cristianos, gitanos. Siempre me había parecido un lugar donde caber. Fui a la Plaza Nueva, donde los turistas beben salmorejo y los locales tocan guitarra. Y me senté en un banco mirando el río. Allí vi a un grupo de chicos como yo, discretos. Pero con esa chispa en la mirada que delata. Uno. Con pelo rizado y camiseta de Pedro Almodóvar. Me sonrió. Se llamaba Diego. Estudiaba Bellas Artes en la universidad. Hablamos de cine queer. De todo sobre mi madre y cómo las madres andaluzas son las verdaderas heroínas. Por un momento. El mundo se aligeró, su mano rozó la mía accidentalmente. Y no me aparté. Pero entonces vibró mi teléfono, un mensaje de Mario. Te vi. ¿Quién es el niñato? Mañana hablamos. El pánico me invadió como una riada del genil. Corrí a casa. El corazón martilleando contra las costillas. Y me encerré en el baño. Vomitando el miedo. ¿Cómo lo sabía? ¿Me seguía? Esa noche no dormí. Oyendo los pasos de mamá en la cocina. El tic-tac del reloj que marcaba las horas como latigazos. Al día siguiente. En el instituto. Mario me esperó en el patio trasero. Donde los naranjos dejan caer pétalos amarillos como lágrimas. No juegues conmigo. Rafael. Eres demasiado blando para esto. Me empujó contra la pared. Su cuerpo presionando el mío. Y sentí su erección contra mi muslo. Luché. Arañando su brazo. Pero él solo río, grita. Y verás cómo don Emilio te expulsa por provocación. Escapé jadeando. Con la camisa rota. Y me escondí en los baños hasta que sonó el timbre. Don Emilio me encontró allí. Acurrucado contra el lavabo. Las lágrimas surcando mi cara como surcos en la tierra reseca de las Alpujarras. Otra vez no. Gemí. Pero él solo negó con la cabeza. Levántate. Muchacho. No puedes seguir así. Me llevó a su despacho de nuevo. Y esta vez llamó a Mario. Los vi hablar a través de la puerta entornada, voces bajas. Acusaciones veladas. Mario salió furioso. Pero al pasar por mi lado. Susurró, esto no acaba. Don Emilio me dio un caramelo de los que guarda en su cajón sabor a limón. Como el de las granadas maduras. Y dijo, he hablado con él. Se va de permiso una semana. Usa el tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? En cómo mi vida se había convertido en un verso truncado de Lorca. Lleno de sangre y silencio. Aproveché esa semana como un respiro en medio de una tormenta siroco. Salí con Diego. Caminatas por el Sacromonte donde los cuevas gitanas resuenan con cantes hondos. Él me besó una noche. Bajo las estrellas que salpican el cielo granadino como confeti. Y fue tierno. Sin demandas. Sin garras. No tienes que contarme nada si no quieres. Dijo. Y por primera vez. Creí que el amor podía ser un refugio.
No una cárcel. Pero el teléfono no paraba, mensajes anónimos. Fotos mías con Diego sacadas de lejos. Mario no se había ido, solo esperaba. El domingo. En la misa de la catedral, mamá insistía en ir. Por tradición, sentí su mirada desde el confesionario. Salí corriendo. El incienso pegado a la garganta. Y vomitó en un callejón, Dios. ¿Por qué yo? La semana terminó. Y Mario volvió como un mal sueño. En la primera clase. Me miró fijamente mientras leía El romancero gitano. Su voz ronca en los versos sobre la luna que sabe mentir. Al final. Me dejó una nota en el pupitre, esta noche. Mi piso. O le mando las fotos a tu familia. Las fotos, no existían. Pero el terror las hacía reales. Fui. Porque no tenía elección. Su apartamento olía a vino y a sudor. Y él me recibió desnudo. Con una copa en la mano. Quítate la ropa. Ordenó. Y yo obedecí. El cuerpo rígido como una estatua de la Alhambra. Me folló contra la pared. Sin preliminares. Sin ternura. Gruñendo insultos, maricón. ¿Esto es lo que quieres? No. Dolía. No solo físicamente de un fuego que me partía en dos. Sino en el alma. Porque una parte de mí aún lo deseaba. Y eso me hacía cómplice. Salí de allí al amanecer. Las piernas temblando. El alba tiñendo de rosa las torres de la fortaleza roja. Caminé hasta el río. Me metí en el agua fría hasta las rodillas. Dejando que la corriente se llevara la suciedad. Pero no se iba. En el instituto. Don Emilio me evitó. Y Mario caminaba con aire de victoria. Yo era un fantasma, comía poco. Dormía menos. Y en los espejos veía a un chico con ojos hundidos. Como los mártires de las procesiones de Semana Santa. Diego me escribió, ¿estás bien? Te echo de menos. Respondí mentiras. Porque involucrarlo sería mancharlo. Solo. En el tejado de mi casa. Mirando las luces de Granada que parpadean como promesas rotas. Me pregunté cuánto más podría soportar antes de romperme del todo. El verano irrumpió en Granada como un amante impaciente. Con sus tardes de 80 grados que hacen que el asfalto del Albaicín se pegue a las suelas y el aire huela a jazmín quemado. El instituto cerró por vacaciones. Un alivio temporal que me permitió respirar sin la sombra de Mario acechándome en cada pasillo. Pero el acoso no se detiene con las vacaciones, se filtra en los sueños. En los rincones inesperados de la ciudad que una vez amé. Mamá consiguió un trabajo extra en la Alhambra. Guiando tours a ingleses sudorosos que preguntaban por los jardines del Generalife. Y yo la ayudaba por las mañanas. Repartiendo folletos en la plaza de Beiber Rambla. Paco se fue a un campamento en la Sierra Nevada. Soñando con esquiar en julio. Y por un tiempo. La casa se sintió vacía. Pero pacífica. Intenté reconstruirme. Leí vorazmente en la biblioteca municipal. Escondido entre estanterías de poesía andaluza, Machado. Que hablaba de caminos que se bifurcan. Y yo elegía siempre el de las espinas. Diego me invitó a una fiesta en el campus de Cartuja. Donde estudiantes con piercings y camisetas de la movida bailaban bajo luces estroboscópicas. Bebí sangría demasiado fuerte. Y en un baño improvisado. Nos besamos con urgencia. Sus manos explorando sin poseer. Eres precioso. Murmuró contra mi cuello.
Y creí que quizás, solo quizás, podía empezar de nuevo. Pero al día siguiente, un email anónimo, una foto borrosa de nosotros en la fiesta. Con un mensaje, bonito espectáculo. Mario te saluda. El pánico regresó como un mareo. Y bloqueé a Diego con una excusa endeble sobre presiones familiares. Mario no desaparecía. Me mandaba postales desde supuestos viajes disfrutando de Ronda. Pero te echo de menos. Pero yo sabía que estaba en Granada. Vigilando. Una vez. En el mercado de la Plaza Nueva. Lo vi entre los puestos de especias. Fingiendo regatear por azafrán. Nuestras miradas se cruzaron. Y él sonrió. Levantando una bolsita como trofeo. Corrí a casa. El corazón en la boca. Y me encerré con las persianas bajadas. El calor asfixiante amplificando mi claustrofobia. Mamá entró esa noche. Preocupada, hijo. Pareces un fantasma. ¿Es una chica? Dime. Que yo pasé por eso. Me senté a la mesa. Las manos temblando sobre el formica rayado. Y casi lo digo todo. Mamá. Hay alguien. Pero no es lo que piensas. Ella me abrazó. Oliendo a detergente y a esperanza. Y susurró, el amor siempre duele al principio. Rafa. Aguanta. Sus palabras me partieron, si supiera que el dolor era un hombre que me reclamaba como propiedad. Don Emilio. El director. Me llamó un día a su casa en el centro. Un piso burgués con vistas al ayuntamiento. Ven. Muchacho. Hablemos como hombres. Fui. Arrastrando los pies por las ramblas. Donde los carruajes turísticos traquetean como recuerdos. Me recibió con cañas de cerveza fría y jamón serrano. Un gesto andaluz para suavizar lo amargo. Sé que Mario te ha estado molestando. Dijo. Cortando lonchas finas como papel. Le he advertido, una queja más y lo denuncio yo mismo. Mentira piadosa, yo sabía que protegía su institución. Su legado de orden y decoro. Hablamos de Lorca. Ironía cruel. Y él me dio un consejo paternal, en Granada. Los secretos son como el vino, envejecen bien si los guardas. Salí de allí con el estómago revuelto. La cerveza agriándose en mi tripa. ¿Cuánto sabía él? ¿Era cómplice o solo ciego voluntario? El acoso se volvió digital. Insidioso. Perfiles falsos en Instagram, Rafael el poeta gay. Con fotos mías robadas de Facebook. Editadas con emojis de arcoíris y frases humillantes, buscando mi torero. Amigos del barrio empezaron a cuchichear, una tía lejana me preguntó a mamá si yo iba por ahí con muchachos. Ella rió. Nerviosa. Pero vi la duda en sus ojos. Como una grieta en el azulejo. Me aislé más, no salía. No respondía mensajes. Solo caminaba solo por el Darro al anochecer. Tirando piedritas al agua. Viendo cómo se hundían sin eco. Una noche. Bajo el puente de los suspiros, irónico nombre. Me senté en el bordillo y lloré hasta que el río se tiñó de sal. Porque yo. Repetía. Como un rezo profano. Un viejo gitano pasó. Con su guitarra colgada. Y me miró, el duende duele. Chaval. Pero te hace libre. Sus palabras se clavaron. Pero la libertad parecía un lujo para otros. Paco volvió del campamento bronceado y parlanchín.
contando anécdotas de caídas en la nieve. Me arrastró a una verbena en el barrio, donde las luces de colores parpadean y el olor a churros fritos impregna el aire. Bailamos sevillanas torpes. Yo fingiendo entusiasmo. Él riendo a carcajadas. Por un momento. Fui el hermano mayor que él necesitaba. No el roto que Mario había forjado. Pero entonces lo vi, Mario. En las sombras de un olivo. Bebiendo de una botella. Sus ojos fijos en mí como un depredador. Paco notó mi rigidez. ¿Qué pasa? ¿Rafa? Nada. Calor. Mentí. Y lo arrastré de vuelta a casa. El ritmo de los tambores martilleando en mi cabeza como un veredicto. Esa noche. El clímax de mi dolo llegó en forma de llamada. Mamá atendió. Su rostro palideciendo mientras escuchaba. Es del instituto. Dicen que has estado acosando a un profesor. Colgó. Y me miró como si no me reconociera. ¿Qué has hecho? Rafael. Las palabras de Mario. Puestas en reversa, él. La víctima, yo. El depravado. Corrí a mi cuarto. Atrancando la puerta. El mundo cerrándose como las murallas de la Alhambra. Mamá golpeó. Su voz quebrada, abre. Hijo. Dime la verdad. Pero la verdad era un monstruo que devoraría todo. Me acurruqué en la cama. El colchón hundido por años de sueños infantiles. Y dejé que el llanto viniera en oleadas. Ahogándome en mi propia impotencia. Granada. Mi ciudad de palacios y pasiones. Se había convertido en mi prisión dorada. Don Emilio intervino al día siguiente. Llamando a casa. Es un malentendido. Le dijo a mamá. Su tono conciliador como aceite en fuego. Me obligaron a una reunión en su despacho. Con Mario presente. Su sonrisa lobuna intacta. Chicos como tú provocan problemas. Siseó Mario cuando el director salió un momento. Admítelo. Y todo acaba. Yo negué. La voz ronca, tú me obligaste. El río, pruebas. Pequeño. Muéstrame pruebas. Don Emilio volvió. Y su veredicto fue un mazazo, suspensión temporal para ti. Rafael. Para calmar las aguas. Salí del instituto con la cabeza baja. La Granada de agosto burlándose con su sol implacable. En casa. Mamá no hablaba, Paco me evitaba. Sus ojos llenos de preguntas mudas. Yo era el paria ahora. El que manchaba el honor familiar. Caminé hasta el mirador de San Nicolás, donde la Alhambra se erige como un sueño rojo contra el cielo. Turistas aplaudían la vista. Pero yo solo veía ruinas, mi vida. Hecha añicos por un hombre que confundía deseo con dominio. Allí. Con el viento surcalentándome la piel. Juré que no me rompería. Pero el juramento era frágil. Como el cristal de una copa de manzanilla. La suspensión duró 2 semanas eternas. Un limbo donde el tiempo se estiraba como chicle bajo el sol de Granada. Me confinaron en casa. Con mamá lanzando miradas acusadoras desde la cocina, donde picaba cebollas para gazpacho con más fuerza de la necesaria. Explícate. Rafael. Repetía. Su voz un hilo tenso. Pero yo callaba. Porque las palabras se atascaban en mi garganta como espinas de cardo. Como contarle que un profesor me había convertido en su juguete.
¿Que el director prefería el escándalo enterrado a la verdad expuesta? Paco. Confundido. Me traía cómics robados de la plaza. Susurrando, es verdad lo que dicen. ¿Qué te gustan los tíos? Su inocencia me apuñalaba, lo abracé. Oliendo a sudor de niño y a libertad perdida. Y mentí, son chismes. Enano. No les hagas caso. Mario no cejaba. Mensajes desde números desconocidos, te echo de menos. Ven a verme. Bloqueaba. Pero reaparecían como malas hierbas en las grietas del Sacromonte. Una vez. Me esperó a la puerta de casa. Disfrazado de vecino con una caja de naranjas. Para tu madre. Dijo. Pero sus ojos decían otra cosa. Mamá lo invitó a pasar. Agradecida, qué profesor tan atento. Y yo me quedé petrificado en el pasillo. Viendo cómo él se sentaba en nuestra mesa. Comiendo migas como si fuera familia. Cuando ella salió a colgar la ropa. Me susurró, 2 días más sin mí y le mando el vídeo. ¿Vídeo? El pánico me heló, ¿había grabado aquella noche en su piso? Imaginé las imágenes, mi cuerpo sometido. Mi cara contorsionada, circulando por WhatsApp del instituto. Del barrio. No hay vídeo. Balbuceé. Pero él sonrió, prueba a desobedecerme. Esa noche. El turning point llegó como un terremoto silencioso. Salí a comprar pan en la panadería de la esquina. El albaicín envuelto en la penumbra de las farolas que parpadean como ojos cansados. Mario me siguió. Su sombra alargada por las paredes encaladas. Me arrinconó en un callejón angosto. Donde el olor a orines y a historia antigua se mezcla. Basta de juegos. Gruñó. Empujándome contra la puerta de un hammam abandonado. Sus manos en mi garganta. No apretando aún. Pero amenazando. Dime que me amas. O acabo contigo aquí. Luché. Pateando. Gritando por primera vez, suéltame. ¡Hijo de puta! Mi voz rebotó en las paredes. Un eco que despertó a un vecino, una ventana se abrió. Luz amarilla derramándose como sangre. Mario se apartó. Mascullando maldiciones. Y huyó calle abajo. Hacia el bullicio de la placeta de los Jirones. El vecino. Un viejo con bata raída. Me miró, ¿estás bien? Chaval. Asentí. Pero el temblor no paraba. Corrí a casa. El pan olvidado. Y me encerré en el baño. Vomitando bilis y miedo. Mirándome al espejo, ojos rojos. Mejilla magullada. ¿Vino a un chico? Sino a un animal acorralado. Llamé a don Emilio. La voz quebrada, me ha agredido. En la calle. Él suspiró al teléfono, ven mañana al instituto. Lo resolvemos discretamente. ¿Discretamente? Esa palabra me enfureció como un trapo rojo ante un toro. Colgué. Y por primera vez. Busqué ayuda real, marqué el teléfono de una asociación LGTB en Granada. Diversidad Albaicín. Una voz cálida. De mujer con acento malagueño. Escuchó mi confesión entre sollozos. No estás solo. Rafael. Ven mañana. Te ayudamos a denunciar. Al día siguiente. El mundo se resquebrajó. Fui al instituto con el viejo al lado como testigo. Su relato garabateado en un papel arrugado. Don Emilio nos recibió en su despacho.
pálido bajo la luz fluorescente. Mario estaba allí. Negándolo todo, se tropezó. Director. El chico es dramático. Pero el viejo insistió, lo vi claro como el Guadalquivir. El profesor lo tenía contra la pared. El silencio cayó pesado. Como la nieve en la sierra. Don Emilio tamborileó los dedos. Su bigote temblando. Esto es grave. Llamaré a la policía. Mario se levantó. Furioso, es una trampa. Este maricón me ha estado acosando él a mí. La palabra maricón colgó en el aire. Un insulto que me quemó la piel. Miré al director. Esperando justicia. Pero vi cálculo, su escuela. Su carrera. En juego. La policía llegó esa tarde. 2 agentes con uniformes que olían a tabaco y a rutina. Tomaron declaraciones, la mía. Entrecortada. Detallando meses de tocamientos. Amenazas. La violación disfrazada de pasión. El viejo corroboró el callejón. Mario. Esposado temporalmente. Escupió veneno, es mentira. Pregunten a su familia, saben lo que es. Don Emilio intervino, oficiales. Esto puede resolverse internamente. Soy responsable del centro. Pero los agentes negaron, no. Señor. Esto es delito. Acoso sexual agravado. Me llevaron a comisaría para formalizar. El trayecto en coche patrulla un borrón de luces y sirenas lejanas. Allí. En una sala fría con pósters de denuncia al maltrato. Repetí todo, los besos forzados. Los mensajes. El dolor físico y el que roía el alma. Mamá llegó alertada por una llamada. Su cara un mapa de shock y traición. Rafael. ¿Por qué no me dijiste? La abracé. Sollozando, tenía miedo. Mamá. Miedo a perderte. Ella me apretó. Sus manos callosas de coser temblando, nunca me pierdes. Hijo. Pero Dios mío. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Paco. Traído por una vecina. Se quedó mudo en la puerta. Sus ojos grandes como platos de ribera. Esa noche. En casa. Hablamos por primera vez, yo conté mi verdad, Sergei. El amor por chicos. Y ella lloró. No de rechazo. Sino de rabia por no haberlo visto. Eres mi sangre. Rafa. Punto. Paco. Al final. Murmuró, yo te cubro. Hermano. Contra quien sea. Pero el verdadero quiebre fue interno. Al salir de comisaría. Caminé por las calles de Granada. La ciudad que me había traicionado. Y sentí un vacío, no ira. No tristeza. Solo una quietud helada. El acoso me había desollado. Dejando carne viva expuesta al viento. Llamé a Diego. Voz temblorosa, lo siento por gostearte. Necesito un amigo. Él vino esa noche. Con una botella de tinto de la Ribera del Duero y abrazos que no pedían nada. Sobrevivirás. Dijo. Y por primera vez. Lo creí. Don Emilio dimitió esa semana. El escándalo salpicando los periódicos locales, profesor acusado de acoso en Instituto Granadino. Su nombre. Antes sinónimo de autoridad. Ahora era sinónimo de encubrimiento.
Me enteré por la tele. Mamá y yo sentadas en el sofá raído. El volumen bajo como un secreto. ¿Pagará? Murmuró ella. Y yo asentí. Pero el triunfo era amargo. Mario fue arrestado. Su piso allanado encontraron los mensajes. No el vídeo. ¿Pero suficiente? En la cárcel provisional. Se quebró. Confesando en una llamada grabada que solo quería poseerlo. Sus palabras me revolvieron. No por lástima, sino por la banalidad del mal, un hombre roto queriendo romper a otro. Yo. En el epicentro. Toqué fondo. Días de no comer. De mirar al techo mientras el sol entraba a raudales por la ventana. El mundo seguía, la Alhambra recibiendo turistas. El Genil fluyendo indiferente. Pero yo era un cascarón. Una mañana. En terapia con la asociación. La psicóloga, una lesbiana de Jaén con tatuajes de rosas, dijo, el trauma no se borra. Se integra. Integrar, palabra nueva. Como un verso de Lorca renacido. El juicio fue un circo bajo el cielo plomizo de otoño en Granada. Cuando las hojas de los plátanos en la Gran Vía caen como confeti melancólico. La sala del juzgado en el Palacio de Justicia olía a madera pulida y a nervios sudados. Un lugar donde las verdades se deshilachan bajo luces fluorescentes. Yo testifiqué primero. Subiendo al estrado con las piernas de gelatina. El traje prestado de un tío apretándome el pecho. Miré a Mario. Sentado con traje gris y corbata floja. Sus ojos verdes ahora opacos como el darro enturbiado. Me tocó sin consentimiento. Dije. La voz amplificada por el micrófono. Cada palabra un clavo en su ataúd. Detallé las noches en su piso. El callejón. Los mensajes que la policía proyectaba en una pantalla, pruebas irrefutables. Como versos garabateados en sangre. Él contraatacó desde el banquillo. Voz quebrada por el abogado, era consensual. ¿Él me sedujo? La sala murmuró. Un zumbido de abejas enfurecidas. Mi abogado. Una feminista granadina con coleta alta y ojos de acero. Presentó los chats. Las notas del viejo vecino. El testimonio de don Emilio, ahora un testigo renuente. Su bigote temblando bajo el peso de la culpa. El director admitió el encubrimiento, quería proteger la reputación del centro. ¿Error mío? Error, palabra pequeña para un pecado que me había costado meses de alma rota. El juez. Un hombre severo con gafas de montura fina. Escuchó todo con cara de piedra. Pero vi el asco en sus labios cuando Mario intentó justificarse, en Andalucía. Los hombres somos así. Pasión fuerte. ¿Fuera? La prensa acechaba, escándalo LGTB en Granada, profesor acusado de abuso. Mamá me blindaba con su cuerpo. Paco a su lado como un escudero diminuto. Diego esperaba en el coche. Su presencia un ancla en la tormenta. Dentro. El clímax emocional llegó cuando me tocó el turno de confrontar. El juez permitió una declaración final, Mario. No te odio. Te compadezco. Me robaste pedazos. Pero no todo. ¿Y don Emilio? Su silencio fue peor que el golpe. Mis palabras colgaron en el aire. No un grito, sino un susurro que cortaba como navaja de Albacete. Mario bajó la cabeza. Lágrimas surcando su cara, arrepentimiento o teatro. Y don Emilio se hundió en su asiento. Un patriarca derribado. El veredicto cayó como lluvia en la Alpujarra,
culpable. Mario. 5 años de prisión por acoso sexual y agresión. Más terapia obligatoria. Don Emilio. Inhabilitado de por vida para cargos educativos. Más una multa que lo dejó en la ruina, su piso vendido. Su pensión recortada. Saliendo del juzgado. El sol de octubre me cegó. Y por un instante. El mundo fue luz pura. Mamá me abrazó. Sollozando, mi valiente. Paco gritó, lo pillamos. Rafa. Diego me besó en la mejilla. Discreto pero firme, eres un guerrero. Pero el triunfo era hueco, el daño perduraba. Cicatrices invisibles que picaban bajo la piel. La vida posjuicio fue un renacer torpe. Volví al instituto ahora con un nuevo director. Una mujer de Córdoba que priorizaba charlas sobre diversidad. Pero los pasillos susurraban. Chicos que antes me ignoraban ahora me miraban con respeto o curiosidad, chicas me daban palmadas, eres cojonudo. Escribí un poema para la revista escolar. Sombras en el Albaicín. Sobre el amor prohibido y la verdad como espada. Lo leyeron en un acto. Bajo los naranjos del patio. Y aplaudieron. Un eco que curaba heridas. Con Diego. Las cosas florecieron lentas. Paseos por el Generalife. Donde los cipreses susurran secretos a los estanques. Sus besos eran mapas nuevos. Explorando sin conquistar. Te quiero por quien eres. Decía. Y yo empezaba a creerlo. En casa. Mamá colgó un arcoíris discreto en la ventana por ti. Hijo. Y Paco me defendía en el barrio, mi hermano es más hombre que cualquiera. La asociación LGTB me conectó con un grupo, chicos como yo. Compartiendo historias en teterías del Realejo. Riendo de lo absurdo del armario andaluz. Pero la curación no era lineal. Noches de pesadillas donde Mario me perseguía por callejones infinitos. Despertando con el corazón galopando. Terapia semanal. Donde la psicóloga desentrañaba el nudo, el abuso no define tu deseo, lo distorsiona. Aprendí a nombrar, no era debilidad ceder, era supervivencia. Don Emilio me escribió una carta. Remitida desde su nuevo apartamento en Motril, perdóname. Rafael. Fui cobarde. La quemé en el balcón. Las cenizas volando hacia la Alhambra como ofrenda. Mario. En prisión. Se pudrió en su IHN. Noticias filtradas, intentos de suicidio. Cartas a su exmujer culpándose. No lo visité, su precio era su soledad. El espejo de lo que me hizo. Yo. En cambio. Empecé a vivir, clases de guitarra en el Sacromonte. Donde el flamenco grita verdades que el alma no puede callar. Un beso robado a Diego en la plaza de toros. Bajo la luna llena. Y el mundo no se derrumbó. Granada. Mi ciudad de contrastes, luz y sombra. Pasión y pudor. Me devolvió el abrazo. Caminaba por sus calles con la cabeza alta. El Albaicín testigo de mi resurrección. El invierno trajo nieblas al genil. Envolviendo Granada en un manto suave que amortiguaba los ruidos y los recuerdos. 6 meses después del juicio. La vida había tejido nuevos hilos, exámenes aprobados con honores. Un poema mío publicado en una antología local de jóvenes autores queer. Titulada Voces del Sur. Mamá sonreía más. Sus trajes de flamenca ahora con bordes arcoíris bordados a escondidas. Paco. Creciendo como mala hierba.
Me pedía consejos sobre sentirse diferente. Y yo le enseñaba que la diferencia es el duende que te hace único. Diego y yo éramos algo sólido. No un romance de película, sino de toques robados en el tranvía y cenas de potaje en su piso de La Chana, donde hablábamos de futuro, universidad en Sevilla para mí, exposiciones para él. Pero las secuelas persistían, como grietas en el yeso de las casas nazaríes. Mario salió en condicional tras 2 años. Un titular fugaz en el Ideal de Granada, es profesor regresa a la sombra. No volvió a la ciudad, rumores decían que se mudó a un pueblo de Jaén, enseñando en una academia remota. Su reputación un estigma que lo seguía como humo. Don Emilio, arruinado, vendió todo y se fue a vivir con una hermana en Almería. Un exilio voluntario donde las playas de Cabo de Gata lavaban pecados. Me escribió otra carta, cada día pago con insomnio. Ojalá pudiera retroceder. La guardé esta vez. No por perdón, sino por recordatorio, el silencio tiene dientes. Yo. Rafael. El chico del Albaicín que una vez se escondió en sombras. Ahora caminaba a la luz. Un día de diciembre. Con la nieve ligera polvoreando la Sierra Nevada visible desde mi ventana. Organicé una lectura en la Plaza Nueva. Amigos del grupo LGTB. Diego a mi lado. Y un círculo de desconocidos curiosos. Leí sobre el acoso no como herida abierta, sino como cicatriz que brilla, en las callejuelas de Granada, donde Lorca oyó el llanto gitano. Yo aprendí que el amor propio es la estocada final. Aplausos. Abrazos. Y una chica con pañuelo palestino me dijo, me salvaste. Contándolo. No salvé a nadie, solo sobreviví. Y eso bastaba. La noche cayó con su manto estrellado. Y Diego y yo subimos al mirador de San Nicolás. La Alhambra se recortaba contra el cielo, roja como un corazón latiendo. Nos besamos. Lento, saboreando el vino dulce de la vendimia pasada. Te quiero, susurré. Y él respondió, y yo a ti. Pues. Abajo. Granada bullía, luces de Navidad en las teterías. Risas de romerías tempranas. El río susurrando secretos eternos. No todo estaba curado a veces. Un roce inesperado me tensaba. Pero el precio pagado por otros me había liberado. Al final. ¿Valió la pena el dolor? Mirando las torres que han visto conquistas y caídas. Supe que sí. Porque en esta ciudad de palacios de ruidos y pasiones intactas, el verdadero drama no es el acoso, sino el silencio que lo permite. Y yo. Rafael. Había roto el mío con un grito que aún resuena en las colinas. ¿Cuánto cuesta un secreto en Granada? Solo lo que estás dispuesto a pagar por la verdad.